Esta ponencia, el mismo título indica, no hace referencia directa a los archivos privados, sino hace referencia a la legislación sinodal cuya importancia radica que en la época que a nosotros nos atañe, la época medieval y moderna, se convierte prácticamente en legislación civil y eclesiástica. Existe una importante tradición en la Iglesia española en cuanto a la celebración de sínodos diocesanos. El Concilio de Letrán, en el siglo XIII, establece la obligación de celebrar sínodos diocesanos de manera anual. La misma normativa se impone posteriormente en el siglo XVI en Trento. A pesar de ello, rara vez se cumplían estas normas. Aún así, se tiene noticia de la celebración de muchos, aunque no de todos ellos se conservan sus actas y constituciones. La finalidad de los sínodos era la organización interna de la Iglesia diocesana y la reforma de la vida y costumbres del clero y del pueblo. Además, tras la celebración del Concilio Tridentino, se hace imperiosa la necesidad de asentar la legislación y doctrina de la Contrarreforma. En el presente trabajo vamos a analizar la legislación de los sínodos celebrados en Andalucía durante la Edad Media y la Edad Moderna, en lo concerniente a los religiosos y a las religiosas. A continuación, un análisis de los sínodos correspondientes a la edad contemporánea completarán este tema a cargo del profesor don Juan Antonio Ruiz Domínguez. El estudio supone un análisis de la constitución de 28 sínodos, de los cuales 11 son anteriores a la finalización del Concilio de Trento, se celebraron en época medieval y 17 en época moderna. En cuanto a la distribución por diócesis, 4 se celebraron en Sevilla, 2 en Cádiz, 6 en Córdoba, 2 en la Abadía de Alcalá la Real, 5 en Jaén, 3 en Málaga, 2 en Almería, 2 en Granada y 2 en Guadix. Exponemos a continuación la relación de todos estos sínodos, que tanto esta relación como diversos textos que por cuestión de tiempo no vamos a poder leer referentes a las constituciones concretas, pueden verse en un futuro en la publicación que suponemos que se llevará a cabo en la revista del Bajo Guadalquivir y Mundo Atlántico. La publicación de estos sínodos se inserta todo ello en un proyecto que denominamos Synodicum Boeticum, que estamos llevando a cabo en la Universidad de Sevilla. Para la elaboración de este estudio se han consultado las constituciones de todos los anteriores sínodos que se exponen, aunque no en todo se trata este tema concreto que nos ocupa. Los que lo hacen lo tratan algunas veces de una manera general, en capítulos o títulos enteros, y otras simplemente son meras alusiones a la legislación o a las normas de conducta que quieren que se impongan sobre los monasterios y los conventos, sobre los religiosos y las religiosas. De todas formas, la legislación sinodal no deviene en un código, compendio legal o reglamentación general sobre los religiosos y la vida monástica o conventual, sino en la referencia a aspectos muy concretos, incluso diversos en ocasiones, sobre los que se considera oportuno establecer pautas o normas para corregir equívocos o abusos, una de las finalidades por las que se celebran muchas veces los sínodos. En el desarrollo del trabajo, considerando la importancia de las fuentes, se han ido incorporando diversos textos, algunos de los cuales tendremos ocasión de leer ahora. Haciendo caso al título de la comunicación,
Vamos a dividir esta exposición en dos apartados. En el primero, monasterios y conventos, se ofrecen los rasgos generales de la legislación sinodal referente a la dinámica interna. En el segundo, frailes y monjas, se abordarán aspectos concretos sobre la vida y costumbres de este estamento social. En una normativa cada vez más precisa, apenas se perciben respecto al tema que nos ocupa diferencias entre los sínodos celebrados antes de Trento y después, es decir, entre los sínodos medievales y los sínodos modernos. En cuanto a los monasterios y conventos, las constituciones sinodales utilizan de manera indistinta, prácticamente como sinónimos, ambos términos, si bien prevalece convento referido de manera preferente a los centros femeninos, a conventos de monjas. Se concibe en su definición como lugares de vida en común de personas entregadas a la vida religiosa, sobre todo de frailes mendicantes y de monjas, a quienes se les exige clausura. Por ello, se insta bajo graves penas a sacerdotes y religiosos, y además también a seglares, que respeten la clausura como forma de salvaguardar los votos de las monjas. Vamos a leer ahora sí un texto, una constitución de un sínodo celebrado en Córdoba en 1667, que dice a este respecto lo siguiente: avisamos, está prohibido a eclesiásticos seculares y regulares y a los seglares de cualquier condición frecuentar los conventos de monjas por derecho canónico y por decreto de la Sacra Congregación de Seglares, con excomunión lata después de amonestados, y a los clérigos seculares añade pena de suspensión, y a los regulares de voz activa y pasiva. Respecto a los monasterios y a los conventos, la potestad episcopal se determina desde el primer momento de la misma erección de los mismos. Al obispo compete conceder licencia para la fundación de conventos y monasterios, aportando incluso datos en cuanto al número de religiosas y patrimonio necesario para las fundaciones. Un sínodo de Málaga de 1674 lo expresa así: y el nuevo convento que se pretenda fundar ha de ser en tal manera que puedan residir en él 12 religiosas y que conste al obispo que se han de poder sustentar. Para ello, el prelado debe validar las bulas y constituciones apostólicas que se presentan, examinar los permisos del Consejo Real y también los de los ayuntamientos o cabildos a los que, en los lugares donde se va a producir la erección. Esta misma potestad se refiere a los beaterios, cuyo gobierno y visita en lo espiritual y temporal nos pertenece, afirma el sínodo, por lo que no debe establecerse sin licencia del obispo. Se ordena por ello a los visitadores episcopales el control y estilo de vida sobre estas casas de mujeres. Además de esto, en algunos sínodos se realizan relaciones de conventos y monasterios existentes en las diversas ciudades de la diócesis. Esto es una manera de expresar la supervisión y autoridad del prelado sobre ello, a la vez que el mismo control. Uno de los temas sobre el que más énfasis se pone y que por tanto se interesa controlar, como se ha aludido anteriormente, es la clausura de los conventos femeninos y por consiguiente la prohibición de frecuentes visitas tanto de eclesiásticos como de seglares. Es una materia recurrente, tanto en los sínodos medievales como modernos. Se añade una cita de un sínodo de 1511 de Jaén, en el que se ordena que ninguno sea osado de entrar ni entre en el monasterio de monjas sin tener expresa licencia para ello del prelado, que la puede dar,
ni de haber acceso carnal con ninguna monja sola dicha pena. Otro asunto, aunque de menor calado, se refiere a la reglamentación acerca de ciertos actos litúrgicos en conventos. En concreto se menciona la celebración de misa y la devoción al Santísimo Sacramento. Llama la atención en referencia al Santísimo Sacramento la prohibición señalada en diversos sínodos de no disponer de Santísimo dentro de la clausura ni en el coro de los conventos de monjas. No hace sino recoger una normativa del Concilio de Trento, a pesar de tratarse esta época en la que se aboga por la difusión de la veneración del cuerpo de Cristo como afianzamiento o reafirmación de la Eucaristía frente a la doctrina protestante. Más lógico parece la prohibición en monasterios, como en lo mismo que en diversas iglesias, de celebrar vigilias de la Virgen de agosto, debido a los comportamientos indecorosos que suelen producirse. Resulta también llamativo la proscripción en numerosos sínodos de la modernidad, siguiendo el mandato papal de erigir cofradías o asociaciones de seglares dentro de los monasterios y conventos, excepto de hermandades del Rosario en los conventos dominicos, fruto del auge que esta devoción mariana estaba adquiriendo en el siglo XVII. Esto es un breve análisis sobre la legislación en torno a monasterios y conventos. Vamos ahora a centrarnos más en las personas, es decir, en los frailes y en las monjas, que sería el segundo apartado de la ponencia. Los sínodos diocesanos refieren una amplísima normativa respecto al clero en el que se incluyen los religiosos. En ella se aprecia una vasta casuística acerca de la vida y costumbres de los clérigos, que abarca desde las funciones, obligaciones y oficios, así como de la jurisdicción y privilegios, hasta la moralidad y honestidad de conducta, hábito, diversiones, trabajos, familia, relaciones sociales, economía, situaciones irregulares, penas, etc. No se trata ahora de desmenuzar la reglamentación genérica del Estado clerical, sino de exponer las normas o prescripciones específicas que las constituciones sinodales formulan sobre el clero regular, los religiosos y las monjas. Son pocas las menciones sinodales sobre las monjas y beaterios, aunque en todo subyace el principio de que el gobierno de las religiosas toca privativamente a nuestra dignidad episcopal, afirman los sínodos diversos, con la reserva de los mandatos que pertenecen a su reformación. Se centra fundamentalmente en la vida de clausura. Se ordena a los superioras que no permitan que salgan de los conventos y que lleven una vida austera, alejada de la vida secular. La salida de los conventos solo está permitida, leemos un texto de un sínodo de Sevilla de 1609, por causa de grande incendio o de lepra o de peste, y para la dicha enfermedad se requiere no solo la licencia del superior del monasterio, do está la monja, pero también la del ordinario por escrito y conocida la causa, aunque no le esté sujeto el dicho monasterio. El sínodo sevillano de 1490 del cardenal Diego Hurtado de Mendoza aborda un tema importante en aquella época que tiene cierta relación con la vida de clausura: los emparedamientos de las mujeres. En ocasiones se habían convertido en signo de orgullo o prestigio social de las mismas mujeres recogidas y había llevado a comportamientos recriminatorios, por los que se exige a las emparedadas una vida de recogimiento y de virtud.
Las constituciones sinodales pretenden también evitar abusos y falsos recogimientos de las beatas, por lo que regula su estilo de vida, como se hace patente en los sínodos casi coetáneos de Córdoba de 1662 y el de Málaga de 1671, donde exponemos unos amplios textos a este respecto. Mucho más amplia es la normativa sinodal referida a los religiosos. En ello influye que la vida de monjes y frailes no se circunscribe al convento o a monasterios, sino que estos colaboraban como sacerdotes en la vida pastoral y funciones litúrgicas en las que participaba el pueblo. Fruto de ello son las pocas menciones a los legos conventuales, ya que el contenido primordial de los ordenamientos sinodales se ajusta a la actividad pastoral de los religiosos de orden sacra. En este sentido, se recalca que los clérigos regulares, aun en monasterios exentos y a pesar de privilegios eclesiásticos, dice un sínodo lo siguiente: quedaren sujetos en algunas cosas a los regulares, a la jurisdicción ordinaria o delegada de los ordinarios, y como tal corresponde al prelado las actuaciones precisas en todos los delitos de sacerdotes de cualquier manera exentos, que requieren actual y real degradación del conocimiento y del castigo, así como también la pena a quienes delinquieren tan notoriamente que escandalicen al pueblo. La regulación de la vida del clero regular aparece en constituciones de diversos sínodos, de manera especial en dos títulos, uno de un sínodo hispanense de Fernando Niño de Guevara de 1604 y otro de un malacitano, Alonso de Santo Tomás, de 1671. Para evitarlo se prohíbe el ejercicio de funciones religiosas a quienes estuvieren fuera de los conventos, que le retribuyan ganancias o limosnas. Además, como director de las actividades pastorales y superior de todos los clérigos que viven en la diócesis, al obispo compete la concesión de licencia a los agentes de la pastoral. Por este motivo, se resalta la necesidad de autorización para la administración de los sacramentos, con especial hincapié en el sacramento de la penitencia y un especialísimo hincapié, valga la redundancia, del sacramento de la penitencia de las religiosas. También se especifica licencia episcopal para la celebración de la misa, entendiendo siempre que se refiere a misas de encargo o testamentarias dentro del monasterio o convento o fuera de los mismos en las parroquias u otras iglesias, siempre que estas misas se lleven a cabo por clérigos regulares, ya que todas ellas llevan consigo un beneficio económico. En todo caso, se señala la preeminencia del clero secular al regular en lo referente a las misas, indicando que a todos se prefieran los curas, ansí en el dar las misas como en la cantidad de las limosnas. Los sínodos subrayan también la relevancia de la enseñanza de la doctrina cristiana y la predicación como función de los sacerdotes, y a este respecto se regula tasativamente la predicación por parte de los frailes. Una actividad propia de las órdenes mendicantes es la petición de limosna por parte de los frailes legos. Los sínodos especifican el beneplácito del prelado para el ejercicio, así como la calidad moral y virtud de los frailes limosneros, así como también los lugares, tiempos y manera correcta para realizar las colectas. Dentro de las actividades litúrgicas se prohíben las procesiones fuera del recinto conventual. Y para concluir, recogemos el impedimento que toca a todos los clérigos, aunque con especial mención a los religiosos, para ser padrino de bautismo o del matrimonio, aludiendo tal vez a una costumbre arraigada.
Como conclusiones, debemos decir que el objetivo que se marcaba la presente comunicación en el ámbito de estas jornadas sobre conventos era manifestar algunas pautas sobre la legislación o normativa de las constituciones de los sínodos diocesanos celebrados en Andalucía durante la Edad Media y la Edad Moderna. Es obvio que forzosamente ha de quedar incompleto al contemplar exclusivamente a religiosos y conventos, ya que la amplitud normativa sinodal se refiere en la mayor parte de los aspectos al estamento eclesiástico, en el que se integra tanto el clero secular como regular y el estado monacal. Se ha intentado, empero, precisar las disposiciones concretas y peculiares que los sínodos aportan sobre los monasterios y conventos y, por ende, sobre los religiosos y monjas. En algunos sínodos aparecen meramente alusiones, en otros aparecen de una manera clara a través de capítulos en los que van minuciosamente determinando ciertas pautas de conducta. Por último, manifestar que si bien es cierto que los textos citados se han centrado en sínodos diocesanos andaluces, el planteamiento es válido para el resto de España e incluso para la diversa geografía de la Iglesia católica. Esto porque los sínodos diocesanos suponen una fuente de conocimiento imprescindible para la historia de las iglesias locales en referencia siempre a la Iglesia universal. Muchas gracias por su atención.